¿Alguna vez has querido inventar un lenguaje secreto para comunicarte con tus amigas? Imagina que lo lograrais. No solo crear un sistema de escritura propio, sino que este se transmita durante generaciones de mujeres, entre madres, hijas, hermanas y amigas durante siglos. Pues eso es lo que pasó con el Nusu. El Nusu es el sistema de escritura de un dialecto fundamentalmente femenino del área rural de Yangyong, en Hunan. Fue descubierto en 1982 por el profesor universitario Gong Zebin. Es difícil establecer cuándo comienza a usarse, pero se sitúa alrededor de la dinastía Song en la zona de Hunan. En este momento, China se encontraba dividida por el analfabetismo. En la dinastía Tang, el examen de funcionario hará que leer se convierta en un símbolo de riqueza, poder y estatus. Y no será hasta la dinastía Ming-Qing que no se empezará a valorar entre mujeres de clase alta. El Nusu surge entre comunidades de la etnia Han que habitaban en zonas contiguas de Hunan, Huanxin y Guangdong, que practicaban tradicionalmente el vendado de pies y en el que había una fuerte división laboral por género. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres bordaban en casa. Esto daba lugar a reuniones entre amigas para discutir sobre sus labores, cantar, escribir, etc. Espacios predominantemente femeninos que los hombres no podían oír y en los que se escribía una lengua que no podían leer, y donde realizaban con su trabajo manual distintos elementos prácticos o creativos como el nuje o los zapatos de loto, prácticas que se daban por sentadas y se relacionaban entre sí como parte de un bagaje cultural de la etnia Han. Sería integral en la vida de las mujeres tanto antes como después de casarse, llegando a generar una auténtica cultura literaria propia entre mujeres campesinas. ¿Era, sin embargo, realmente tan secreta como pensamos? La realidad es que la escritura fue visible y audible, puesto que se hacía uso de ella en festividades públicas. Simplemente los hombres no prestaban atención a su ejecución y menos a su alfabetización. Técnicamente se puede considerar que es la forma escrita de un dialecto porque se da en una zona geográfica concreta y solo lo usa una parte de la población, las mujeres. El Nusu tiene más de 1000 caracteres silábicos y se cree que cada hablante controla más de 700 caracteres. Por el uso de caracteres que sirven para representar grupos de morfemas similares fonéticamente, se puede situar en un lugar intermedio entre los caracteres chinos y el kana japonés. No es la escritura del dialecto local Han ni el mandarín del suroeste. Tiene variaciones de pueblo en pueblo. En cuanto a fonética y vocabulario, retiene algunos rasgos del chino clásico. También tiene similitudes con el chino medieval y algunos sustratos lingüísticos de las lenguas de las minorías del sur. El 80% de sus caracteres vienen del chino, mientras que el 20% son de origen desconocido. Más de 100 caracteres toman prestado el carácter chino completo, pero lo escriben en cursiva. Unos 150 son adaptaciones reconocibles de los caracteres chinos. Luego hay unos 200 que han sido modificados y por último aquellos que son inventados. Lo interesante es que el Nusu usa un solo símbolo para representar palabras con sonidos similares, por lo que se puede agrupar en unos 130 grupos que pueden contener hasta 10 caracteres cada uno. Esto es lo que ayuda a codificar y economizar la escritura. Además, enfatiza su carácter oral, pues las mujeres se reunían para recitar y cantar juntas. Aunque su uso no es exclusivamente oral, otro aspecto fundamental para el desarrollo de esta escritura serán las relaciones de hermanas juradas, herencia cultural de la zona de Yangyong. La escritura era una forma de hacer comunidad, pasaba de madres a hijas, entre tías, cuñadas, de la misma manera que se vendaban los pies. Las niñas podían comunicarse así entre ellas y desarrollar una íntima amistad, un juramento de sororidad, pero también podían tener motivos económicos, creando una especie de cooperativas que usaban como medio de ahorro. El procedimiento a seguir era bastante parecido al de un matrimonio. Primero la chica tenía que hacer una lista de requisitos para su amiga, con información de su situación familiar, edad, habilidades y lo más interesante, su talla de zapato. Después le escribía una carta pidiéndole la mano. No eran consideradas solo relaciones individuales, sino uniones también entre familias. Estas relaciones, al igual que las de pareja, se consideraban predestinadas. Estas hermandades llamadas Hiebei se separaban en tres. Hiebei general, la más inclusiva, pues no necesitaba cualificaciones específicas. Lao Tao, entre mujeres de la misma edad, preferiblemente de la misma fecha de nacimiento. Y Jinke, la más rígida, solo podías tener una al mismo tiempo.
había festividades que propiciaban las uniones. Estos vínculos eran importantes teniendo en cuenta que el parentesco entre madres e hijas, así como el de las hermanas, era transitorio en el sistema patriarcal chino. Cuando se casaba, entraba en una nueva familia para convertirse en un miembro permanente allí. Pertenecía a la familia de su marido. Sin embargo, el vínculo entre hermanas juradas no tenía ese carácter transicional. El valor de los escritos nushu no radica tanto en las tramas convencionales y los géneros escénicos, muchos de ellos comunes a la sociedad Han en general, sino precisamente en las fórmulas y los motivos estereotipados, que codifican una interpretación claramente femenina de las normas confucianas a finales del periodo imperial y principios del periodo moderno. Normalmente los textos son libretos de poemas septasílabos, escritos a mano, en libretos de tejidos refinados, en abanicos, pañuelos o trozos de papel. Se van a cantar los textos en lo que se conoce como nuje, leer en un trozo de papel o leer un abanico. E incluso hacían competiciones por ver quién escribía mejor. Tanto el nushu como el nuje se incluían en bodas, con la típica carta de los 3 días o san zhao shu, regalo a las novias que se daba normalmente en el tercer día después de la boda, consistente en un pañuelo, tela o cuadernillo. Al contrario que otras clases de nushu, estas no eran quemadas, se guardaban e incluso llegaban a pasarse de madres a hijas. Contaban principalmente con 4 temas: las penas de la escritora, una introducción que hablaba sobre las cualidades de la novia, mensajes para los suegros de la novia o para la propia novia. Estos temas cambiaban en función de si la carta la escribía una mujer adulta de su familia, en cuyo caso solía ofrecer consejos sobre la vida matrimonial, o si la escritora era una mujer del mismo rango de edad que la novia, que solía expresar la pena que sentía por el distanciamiento que iban a experimentar ambas. Tanto campesinas como burguesas, las mujeres usaban el lenguaje como una forma de crear, mantener e inmortalizar sus relaciones, como un acto consciente de expresión de sus reflexiones y día a día, así como un método de comunicación y apoyo entre ellas. Se escribían cuentos de folclore, originalmente en hanzi, o incluso llegaban a describir eventos que habían presenciado. En conclusión, este lenguaje nace de la necesidad de las mujeres de crear y mantener redes de apoyo entre ellas, en un marco en el que algo tan simple podía resultar muy difícil por las costumbres y tradiciones de la zona, creando no solo un medio de comunicación sino un arte, un medio de expresión para mujeres de clase baja. Hoy en día, a pesar de su desuso, el nushu tiene una importancia cultural incalculable y aunque no sea un tema especialmente estudiado, sí se estima su conservación y salvaguarda. La UNESCO lo considera un bien cultural en peligro. Se construyó un museo en la isla Poway, en Yangon. Asimismo, China ha impulsado su conservación en los últimos años.